Hará creo que 2 años que hicimos un ciclo de conferencias abiertas que precisamente estuvimos hablando bastante sobre la relación entre consumo de sustancias y violencia. Y lo que es interesante en este tiempo es que se ha avanzado mucho con las investigaciones. En aquel entonces, por ejemplo, nosotros creíamos que la violencia de pareja era sinónimo de violencia de género. Hoy hay un cambio en eso. ¿Y por qué? ¿Por qué es el cambio? Porque en realidad, al establecer líneas de trabajo y de investigación sobre este asunto, que es un tema bastante delicado, sobre todo en nuestra región de Latinoamérica, y Argentina no escapa a los indicadores en general mundiales y sobre todo, vuelvo a decirte, latinoamericanos, se empezó a descubrir que hay una asociación y casi te diría un factor de causa casi tan preponderante como el de género. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de violencia de pareja, el consumo fundamentalmente de alcohol ya pasa a ser un factor predisponente y un factor de riesgo, ¿sí? Tanto como la ideología machista. Digo, en algún momento, por eso me parece interesante poder conversar sobre esto, porque digo, hace 2 años, fíjate vos cómo hemos cambiado el pensamiento. Hoy, cuando nosotros hablamos de violencia de pareja, hablamos de eso, violencia de pareja, no hablamos más de violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia de pareja. El otro tipo tiene que ver con el alcohol, o sea, fundamentalmente con el alcohol o con el consumo de otras sustancias. Lo que sucede es que el alcohol sigue siendo la sustancia más frecuentemente consumida y por lo tanto es la que surge en las estadísticas como la de mayor preponderancia. A eso también se asocian 2 elementos más que en algunos casos puede estar relacionado con el consumo, como por ejemplo lo que llamamos la celotipia. La celotipia tiene que ver con el celo patológico, ¿sí? Porque, como te decía, los 4 factores que hoy se estudian en el campo de la violencia de pareja tienen que ver con la posición de género, con el alcoholismo, con la celotipia y con la insatisfacción de pareja. Son los 4 factores que hoy estudiamos. Y fíjate vos que en el campo de la relación con el consumo, bueno, vuelvo a decirte que el alcoholismo pasa a ser casi un factor tan importante como la ideología de género, y en el caso de la celotipia pareciera que determinadas sustancias aumentan la percepción alterada del celo. O sea, significa de que una persona puede apreciar de manera patológica, por supuesto, y asegurarse en su pensamiento, en su cabeza, de que la persona le está siendo infiel por una serie de señales que él considera, o ella, que tienen que ver con esta situación de infidelidad y que obviamente son señales absolutamente tontas, leves, y por eso es patológico, porque hay como un aumento, digo, puede ir desde un mensaje que se le da un sentido, un mensaje en el celular, ¿no es cierto?, hasta la apreciación, digamos, de casos. Nosotros hemos tenido casos graves, digamos, de personas que, por ejemplo, de acuerdo a los insectos que veía en el radiador del auto, era por donde había andado la pareja. Bueno, cuestiones ya, por supuesto, de un nivel de patología interesante. Pero en síntesis, sí, efectivamente hay una relación muy estrecha entre violencia y consumo y, como te decía, fundamentalmente el alcohol encabeza esto. Nosotros todavía no tenemos certezas al respecto de cuáles son los factores de causa concreto. Es como que estamos teniendo distintos tipos de teorías que surgen a partir de la medición de las estadísticas, ¿sí? Entonces, como la estadística nos está demostrando que el género no es precisamente el único factor, digamos, predisponente a la situación de violencia, indudablemente aparecen otras teorías y eso obviamente también impacta en cómo se analiza la situación de la población en la zona. Como el tema violencia y consumo tiene mucho que ver con lo cotidiano, porque uno agarra el diario y es seguro que voy a encontrar una noticia. Bueno, hoy me encuentro con 2 noticias. Por un lado, la noticia de un asalto a plena hora bastante salvaje, digamos, acá en la zona. Y a la par de eso, un elemento positivo que la última investigación que se ha hecho sobre desigualdad, Chubut estaría casi
ahí nomás de Ciudad de Buenos Aires, con los mejores indicadores, me refiero, a diferencia de lo que pasa con otras provincias. Un tema interesante, porque en la Patagonia la que lidera los índices de violencia de pareja es Santa Cruz, no es Chubut. El índice se mide a partir de contabilizar cuántas mujeres tienen situaciones de violencia por cada 100.000 mujeres habitantes de la provincia, ¿no es cierto? Ese es el indicador. Bueno, Chubut lo tiene mucho más elevado que lo que tiene, Santa Cruz lo tiene mucho elevado que lo que tiene Chubut, y de hecho el informe de hoy, de alguna manera, que justo lo leía, viene a traer esta cuestión, ¿no es cierto? O sea, la desigualdad es otro factor que está muy en estudio al respecto de por qué se produce la violencia. De hecho, la gran discusión hoy es por qué Latinoamérica, fíjate vos, que es una zona relativamente joven en cuanto al nivel mundial, digamos, tenemos menos niveles de hacinamiento poblacional que otras zonas, lidera los indicadores de violencia. O sea, Latinoamérica está mucho más violenta que África, que Asia, que otros lugares, digo, en términos de violencia interpersonal, que significa, por ejemplo, hechos entre dos personas donde las cuales una puede resultar muerta. No estamos hablando de situaciones de guerra, porque obviamente en otros lugares hay situaciones de guerra mucho más graves. Pero a nivel de homicidio, por ejemplo, Latinoamérica lo lidera. Y dentro de Latinoamérica, lamentablemente, México, Brasil y Argentina están dentro de los que tienen los indicadores más altos, digamos. En un estudio que hicieron los suizos en Argentina, se ha llegado a contabilizar en 4 años alrededor de 50.000 homicidios, digamos, lo que es un número muy elevado, porque se supone que la cercanía entre personas actuaría como un factor protector, digamos, porque no es lo mismo matar con una bomba o con un tiro que matar cercano, digo, ¿no? Y sin embargo acá nosotros tenemos muchos casos de muerte de arma blanca, o sea, situaciones que en verdad uno debería tener como menos estadística, nosotros la tenemos como alta. Nosotros también, este es otro elemento interesante y nuevo, porque incluso todo el paquete legislativo que existe al respecto de la violencia, y sobre todo la violencia intrafamiliar, siempre se ha hecho mucho énfasis en los servicios educativos y en los servicios de salud. Y el personal de seguridad medio como que se lo dejaba de lado. Yo te diría que desde hace un tiempo a esta parte el personal de seguridad ha empezado a ocupar un rol preponderante. ¿Por qué? Porque no solamente puede ser un preventor y un detector eficaz preventivo de factores de riesgo, ¿no es cierto?, sino que además es altamente probable que sea uno de los primeros que tiene contacto con la situación de violencia. Entonces, la iniciativa de preparar a los recursos humanos, a las personas que están dedicadas a cuidarnos, ¿no es cierto?, es indudablemente fundamental, porque debe aprenderse, por ejemplo, qué significa una valoración del riesgo, porque antes nosotros hablábamos de peligrosidad y la peligrosidad estaba asociada al historial del sujeto. Entonces decíamos, este tipo si tiene alguna patología psiquiátrica o tiene algún delito previo y es peligroso, digamos, para sí o para tercero. Hoy eso se está dejando de lado. Nosotros hoy estamos valorando la valoración, digamos, estamos valorando lo que se llama riesgo, ¿no es cierto? Y que el riesgo se puede obtener mediante una sencilla entrevista en donde uno marca determinados indicadores, y estos indicadores, por supuesto, hablan de un posible pronóstico tanto del nivel de aumento de violencia como del no aumento de violencia. O sea, si nosotros tenemos el caso de una denuncia, ¿no es cierto?, que hoy, por supuesto, al estar más sensitivos a la situación, cualquier denuncia se la da por veraz, cuando no lo es necesariamente, se sufre o se pone en una situación de alta tensión, porque el manejo de la conducta agresiva precisamente tiene que ser un manejo responsable e inteligente. Cuando un sujeto está bajo el influjo o de la sustancia ilegal o de lo que le puede generar niveles importantes de agresividad, es clave cómo nosotros manejamos ese sujeto con este tipo de emocionalidad. Cómo nos acercamos, cómo conversamos, cómo lo miramos, cómo lo entrevistamos, cómo lo contenemos, porque cualquiera de todos estos elementos o puede aumentar o puede disminuir los niveles de violencia o de agresión de este sujeto, por lo cual la iniciativa de capacitar a policía en este punto me parece que además ustedes están haciendo la punta y me parece que hoy es el tema central.